nos van a permitir lograr la reducción de emisiones, sino también pues tener un impacto positivo en la salud, en el bienestar de las personas y en la resiliencia también, ¿no? Del crecimiento de nuestras ciudades. Este proxy es, como les comentaba, el resultado de un trabajo de hace mucho tiempo que venimos realizando desde el equipo del Consejo con el equipo del CBI. Es un paso muy importante también para el reconocimiento de casa a nivel internacional. Esto nos va a permitir que lleguen más recursos a través de nuestros bancos comerciales de nuevos inversionistas, nuevos tipos de inversionistas, desde diferentes, digamos, fuentes para que sigan ampliándose los recursos, y también abre la posibilidad, y ahorita en el panel van a oír mucho más de eso, para que incluso los mismos proyectos y los grandes desarrolladores puedan, si es de su interés, también emitir sus propios bonos. Entonces, todo esto nos va a permitir seguir ampliando las posibilidades que tenemos para el sector. Yo quisiera solo, y para cerrar, resaltar que en la hoja de ruta de edificaciones neto cero que venimos trabajando y que creo que todos ustedes nos han oído hablar desde hace el último año y medio, que vamos a lanzar en el marco de Construir del próximo 9 de junio, se hace evidente la importancia del crecimiento del financiamiento y específicamente las finanzas climáticas para que podamos lograr las metas que queremos lograr. Ahí en el documento ustedes van a ver en detalle cuál es la funcionalidad y específicamente qué es lo que necesitamos que este financiamiento llegue a apoyar al país. Pero lo que es claro es que ese va a ser uno de los movilizadores importantes de aquí a 2030, de aquí a 2050, con las metas que tenemos. Específicamente para el sector de vivienda, y aquí, digamos, según las cifras que tenemos y sobre las que construimos también la hoja de ruta en el país, tenemos alrededor de 16 millones de unidades de vivienda. Y la información que tenemos es que el crecimiento que se va a dar entre el 2020 y 2050 en el stock de viviendas urbanas va a ser de más o menos 10,9 millones de viviendas. Esto quiere decir que más o menos un tercio, o al menos un tercio de las viviendas que vamos a tener en 2050 las vamos a construir en estos próximos años. Esto lo que nos muestra es que es clarísimo el esfuerzo que tenemos que hacer para que a través de herramientas como Casa Colombia y de mecanismos de financiación como los que se nos abren, digamos, hoy con esta herramienta, nosotros sigamos impulsando de una manera decidida una vivienda sostenible y saludable para el país. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Espero que disfruten mucho el panel y pues a ofrecerles desde el Consejo. Después de esta conversación vamos a estar muy atentos, como siempre lo hemos estado, en poder apoyar a cada uno de ustedes en entender cómo podemos hacer el mejor uso de esta nueva oportunidad que trae para el mercado. Entonces, pues mil gracias y adelante con nuestro panel. No, a Valeria le doy la palabra ahora, ¿cierto? Muchísimas gracias, Viviana, y muchísimas gracias al Consejo por invitarnos a estar aquí en el panel el día de hoy. Es para nosotros todo un gusto poder estar aquí porque significa la culminación de un proyecto en el que hemos trabajado por más de un año. Entonces, antes de continuar, me gustaría proyectar mi presentación para poder guiarnos con ella. ¿Me podrían confirmar si ya ven mi pantalla? Todavía no se ve. Todavía no se ve, de acuerdo. ¿Todavía no la ven? No. Todavía no. Si quieres, yo también la tengo y la puedo abrir. ¿Te parece? Sí, ¿me podrías ayudar, Lorena? Sí, te lo agradecería muchísimo. Vale, dame un momento, por favor. Sí. Zoom me está causando un poco de problemas el día de hoy, pero en general, bueno, para continuar aquí diciendo, la tecnología realmente es una herramienta fundamental para poder hacer frente al cambio climático y es una de las razones por las que estamos aquí. Realmente Casa Colombia como herramienta, y ahorita vamos a hablar un poco más de ella y cómo entra al mercado y cómo
nos apoya. Es una herramienta de construcción sostenible que ayuda a que haya viviendas, a que haya edificios residenciales que tengan que ayuden a mitigar el cambio climático, que tengan una menor cantidad de gases de efecto invernadero, de emisiones de carbono que están emitiendo al planeta. Entonces, realmente por eso estamos aquí, junto con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Yo soy Valeria Dagnino, soy analista de programas de Climate Bonds Initiative, y para empezar esta conversación, si quieres pasamos a la siguiente, Lorena, me gustaría platicarles un poquito de quién es Climate Bonds Initiative y cómo entramos en la conversación para hablar de Casa Colombia. Entonces, Climate Bonds Initiative, nosotros somos una organización internacional que está centrada en apoyar tanto a los inversionistas como a los potenciales emisores de deuda verde para poder encontrar y financiar las soluciones para el cambio climático. Entonces, nosotros trabajamos en todo el mundo con equipos regionales. En América Latina es un equipo muy fuerte y esto lo hacemos por 3 frentes. El primero es apoyando, ¿sí? Apoyando el desarrollo de los mercados internacionales de finanzas sostenibles. Esto es muy importante porque por medio de las finanzas sostenibles, de los bonos verdes, que es el instrumento que más se ha utilizado, pero cualquier otro instrumento de deuda fija puede ser clasificado bajo estos estándares. Esto nos ayuda a encontrarle financiamiento a esos proyectos que ya existen en el mercado, ya sean desde construcción hasta agricultura, agua, transporte, cualquier tipo de sector. Pueden ser financiados por medio de instrumentos que sean etiquetados como verdes. El segundo frente en el que nosotros trabajamos es justamente estos estándares y las certificaciones de qué es lo que se considera verde y qué no. Y esto lo hacemos para evitar el greenwashing o el famoso lavado verde. Y aquí es donde entran un poquito los criterios de construcción, que vamos a hablar más adelante, que están dentro de la taxonomía de CBI. La palabra taxonomía ha sido bastante renombrada hoy en día en el mercado colombiano, porque no solamente tenemos ya la taxonomía de CBI, que es un estándar internacional que sirve en cualquier lugar del mundo, sino que también tenemos ahora la taxonomía de Colombia. Esta no significa que una contradiga a la otra, sino que realmente entre más estándares y más clasificaciones tengamos, tomando en cuenta que están homogenizadas, nos ayudan a ser más específicos de qué es verde en cada uno de los países o en cada una de las regiones. Entonces tomamos los criterios internacionales y los volvemos un poco más específicos para poder apoyar más así el desarrollo de los mercados en este país. Y esto es justamente lo que hizo Colombia con el desarrollo de su taxonomía, que se lanzó hace poco, en abril de este año. Y el tercer punto en el que trabajamos desde Climate Bonds Initiative es justamente la base de datos y el análisis y poder investigar y determinar qué está pasando en los mercados, hacia dónde están fluyendo las inversiones, en qué sectores se está invirtiendo más, qué es lo que buscan los inversionistas, cómo podemos apoyar a los diferentes emisores, si es falta de conocimiento, falta de herramientas que existan en el mercado y que podamos apoyar con esto. Estas son las diferentes iniciativas en las que trabajamos desde Climate Bonds Initiative. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, les muestro un poquito más de números de cómo se encuentran las finanzas sostenibles en América Latina, porque hemos hablado mucho hemos empezado a hablar de esto, ¿no? Pero cómo realmente son importantes, porque sabemos que a niveles globales ya estamos alrededor del $1 trillón. Pero ¿cómo estamos en América Latina? Ya sobrepasamos alrededor de los 35 billones de dólares en América Latina con emisiones acumuladas en diferentes países a lo largo de los años. Los mercados más desarrollados en la región definitivamente son Chile, Brasil y México, pero Colombia no se queda atrás, sigue teniendo emisiones verdes, pero también ha invertido en emisiones sociales, en emisiones sostenibles, y estas son las etiquetas que le ponemos a un bono, a un instrumento financiero, cuando realmente el uso de sus recursos sí se está yendo a estos proyectos. Entonces, aquí vemos cómo va creciendo el mercado. Año con año ha ido incrementando y también podemos esperar un crecimiento para 2022.
Si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces podemos entender cuáles son estos sectores de la taxonomía en los que se está invirtiendo y cómo entra con la construcción sostenible. Entonces, nosotros empezamos de lo grande a lo chico. Entonces, por eso se llama una taxonomía. Esto significa que es una clasificación de proyectos y activos. Empezamos desde lo grande, que son las actividades económicas que más afectan las economías globales, pero también que más gases de efecto invernadero traen o emiten en el planeta. Entonces, empezando por energía, transporte, agua, edificios o construcción, uso del suelo, la industria, desechos. Estos son los sectores que a gran escala. Y después nos vamos enfocando un poco más en qué es específico para cada uno de los sectores. En energía, bueno, ya empezamos a hablar de energías renovables, pero más específico de energía solar, eólica, geotérmica, por ejemplo. Pero para construcción, pues tenemos que tomar en cuenta cómo se divide el mercado en cada uno de los tipos de actividades relacionadas a construcción. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos hacer como un zoom dentro de cómo se ve la taxonomía de CBI en la parte de construcción. Para este sector, nosotros vemos que tenemos construcciones comerciales, los edificios comerciales, tenemos construcciones residenciales y después tenemos otro tipo de construcciones donde también entran las renovaciones de los edificios o las áreas de edificios industriales. Entonces tenemos diferentes criterios para cada uno de estos. Pero realmente, si nos enfocamos aquí en construcciones comerciales y construcciones residenciales, lo que busca la taxonomía es que los proyectos estén alineados al Acuerdo de París, a que busquen el carbono neto cero y que con esto podamos llegar a cero emisiones en 2050. Entonces, lo que estamos buscando aquí son que los indicadores de evaluación de los proyectos de construcción, ya sean comerciales o ya sean residenciales, se encuentren en el top 15%. Hola, que se encuentren en el top 15% superior de rendimiento del mercado. Y esto es del mercado local, lo cual es muy importante. Ahora, ya que cuando estos edificios o estas viviendas cumplen con estas condiciones, entonces podemos certificarlas bajo nuestra taxonomía de CBI, porque entonces cumplen con estos criterios. Me voy a ir un paso más adelante y si pasamos a la siguiente diapositiva, les voy a explicar un poquito más los diferentes caminos que podemos tomar para poder entender si nuestro proyecto puede ser certificado o puede ser incluido en las mejores prácticas del mercado. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si nuestro proyecto es de un edificio comercial o es un edificio residencial, porque tenemos diferentes maneras de analizarlo. El siguiente paso es entender dónde se encuentra nuestro edificio, en qué ciudad del mundo está basado. Porque, como les comentaba, la taxonomía es un instrumento que se puede utilizar a nivel global. Pero para construcción, que es un sector un poco más específico a las prácticas locales, entonces sí tenemos que considerar en dónde está basado este edificio. Porque una casa que se encuentra en Colombia no va a ser lo mismo que una que se encuentra en Noruega. No vamos a necesitar la misma electricidad, la misma distribución, los mismos estándares. Por eso tenemos que entender cómo se encuentra el mercado local y cuáles son sus mejores prácticas. Y si es un edificio comercial o si es un edificio residencial, por supuesto, porque son muy diferentes. Entonces, ya que entendemos si es un edificio comercial o residencial y después entendemos en qué lugar del mundo está basado, en qué ciudad, entonces podemos ver qué camino vamos a tomar. Hay algunas ciudades del mundo en las que tenemos líneas base o códigos locales que nos muestran ya, porque nosotros hemos hecho un análisis de cuál es el top 15% del mercado. Entonces, para las ciudades que ya tenemos esa línea base, entonces podemos utilizarla fácilmente y de esa manera entender cuáles son los edificios que pueden ser certificados.
Ahora, como pasa en la mayoría de los países en América, de los países y las ciudades en América Latina, todavía no tenemos esta línea base. En muchos países se encuentra en desarrollo. Pero como no tenemos una línea base que nos muestre cuál es la eficiencia energética que tiene que tener mi edificio para poder ser considerado como verde bajo los mejores estándares, entonces es que uso los proxies, o lo que nosotros llamamos proxies. La palabra proxy significa que utilizamos otra herramienta para sustituir una herramienta que hoy vamos a utilizar inicialmente. Entonces, en lugar de usar un código local o una línea base, entonces vamos a usar las certificaciones de vivienda sostenible que existen ya a nivel internacional o a nivel local. Aquí es donde entra Casa Colombia junto con otras herramientas como LEED, como Edge, que podemos utilizar para certificar nuestro edificio. Entonces, si estoy certificando un edificio comercial, entonces me puedo ir por las certificaciones de LEED Oro, LEED Platinum, las certificaciones de Edge, el certificado de Living Building Challenge, BOMA Best, y estas algunas son específicas a algunos países del mundo, algunas ciudades, o algunas se pueden usar internacionalmente. Las que vemos aquí ya son específicas que se pueden utilizar en Colombia. Y entonces aquí, como bien nos muestra este diagrama, para construcciones residenciales, aparte de poder utilizar LEED Oro, LEED Platinum, Edge o el Living Building Challenge, que son las que ya aplicaban hasta ahora en Colombia, podemos utilizar Casa Colombia, que es algo muy bueno para el mercado porque le da más opciones tanto al inversionista como al emisor que va a emitir este bono verde, ya sea desde un constructor hasta un banco. Cualquiera que tenga edificaciones, que tengan la constancia, la certificación de que su edificio cumple con Casa Colombia, entonces ya podemos utilizar estas certificaciones como proxies para poder certificar todo el bono y que todos los proyectos, digamos que sí son verdes. Entonces, aquí es lo bonito de Casa Colombia. Ahora, solamente para recalcar aquí, aparte de estos dos caminos, de comercial o residencial, tenemos una tercera actividad que es los proyectos de actualización o de retrofit, que son el retrofit de los edificios que vamos a mejorar. Entonces, esos también se pueden incluir en una certificación bajo la taxonomía de CBI y son cuando un edificio contiene una mejora del 30 al 50% de eficiencia energética, entonces puede también entrar en la certificación de CBI. Entonces, hasta aquí es lo que me gustaría enseñarles sobre los diferentes caminos, pero si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poquito más sobre los proxies. Entonces, como les estaba mencionando, aquí quería ponerles una imagen de cómo se ve realmente una línea base y por qué es diferente a una certificación de construcción sostenible. Esta es una imagen que pueden sacar de la página de Climate Bonds Initiative, que nos muestra en el tiempo cuál es la trayectoria para llegar a carbono neto cero en 2050. Para llegar a eso, entonces yo tengo que tener un promedio en mi edificio de eficiencia energética y de cuántas son la intensidad de carbono que tengo que reducir en mi edificio durante el tiempo que yo voy a financiar ese proyecto. Si yo voy a financiar un edificio durante 10 años, entonces tengo que tener una media de cuáles son las emisiones de carbono que tiene que tener mi edificio. Sin embargo, si yo emito un bono financiando un edificio de construcción sostenible en 2022, y lo voy a financiar por 10 años, es un poco diferente a si empiezo a financiarlo en 2030 hacia 2050. Porque entre más nos acerquemos a 2050, las emisiones de mi edificio tienen que irse reduciendo. Entonces, eso es lo que
la trayectoria involucra. Eso es lo que nos muestra. Ahora, a falta de una trayectoria, porque no tenemos suficiente información de una línea base, es que entran estas certificaciones, porque para obtenerlas, el certificador nos explica que ya tienen una reducción de emisiones para poder acceder a esta certificación de construcción sostenible, como es Casa Colombia. Entonces, con esto sabemos que se encuentran dentro de los mejores 15 edificios de eficiencia energética del mercado. Eso es lo que podemos saber por los proxies. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces ya podemos entender un poquito más qué es lo que involucra Casa Colombia. Aquí tenemos dos tipos de vivienda, de construcciones residenciales cuando estamos hablando de Casa Colombia. Por un lado tenemos la vivienda de interés social y por otro lado tenemos la vivienda que no es de interés social. Esta es también otra ventaja que nos da Casa Colombia, porque no solamente se enfoca en un tipo de vivienda, sino que la abre a que diferentes construcciones de vivienda tengan esta certificación de Casa Colombia y amplíe el mercado y que más edificaciones en el país sean verdes o tengan una mejora de eficiencia energética. Para poder entender si mi construcción, si mi desarrollo realmente cumple con los estándares de Casa Colombia y por ende cumple con la certificación de CDI, entonces tengo que utilizar uno de los dos métodos. Casa Colombia cuenta con el método de desempeño y el método prescriptivo. Estos entienden un poco diferente cómo se va a hacer la puntuación para que Casa Colombia pueda tener su puntuaje. Algunos de los puntos se obtienen a través de cómo está orientada la vivienda basada en la carta solar, cómo es su iluminación natural o la iluminación artificial, también si cuenta con algún acondicionamiento sobre eficiencia energética y cómo está su sistema de agua caliente. Entonces, tomando en cuenta estos puntos que se miden diferente para el método de desempeño o el método prescriptivo, y también son un poco diferentes para la vivienda de interés social y para la vivienda que no es de interés social, entonces es que se obtiene esta calificación. Y ya que se tiene Casa Colombia, entonces podemos analizar cómo está esta certificación y podemos aprobarla. Bueno, ya está aprobada, puede ser integrada en un bono verde que sea certificado bajo la taxonomía de Climate Bonds. Y también solamente aquí para terminar me gustaría mencionarles que durante este análisis también hicimos el análisis de qué tan alineado estaba Casa Colombia con la taxonomía de Colombia y también cuando una construcción cumple con Casa Colombia, también significa que está alineado a la taxonomía de Colombia. Entonces, me gustaría dejarlos aquí y también que pasemos al panel, a la siguiente parte de esta sesión. Y también si tienen alguna duda, aquí estamos para responderlas. Muchísimas gracias. Valeria, muchísimas gracias por esta explicación tan importante para poder entender muy bien qué significa esto del proxy de Casa Colombia. Ahorita vamos a hacer un panel al que los invitamos a todos a participar. Vamos a estar conversando en este momento pues con Franco Pisa, que pues Franco es el director corporativo de sostenibilidad de Bancolombia. Vamos a estar hablando también con Álvaro García, que es especialista en el negocio inmobiliario desde Davivienda. Vamos a estar también con Alejandro Arcila, que es el gerente de construcción de Acierto Inmobiliario, y con Andrés Felipe Sánchez, que es el director general para Colombia de CBI. Entonces, pues bueno, primero que todo quisiera agradecerles a todos ustedes por estar acá con nosotros esta tarde. Para Casa Colombia,
esto que ocurre en este momento es muy importante, yo creo que por varias cosas distintas. Yo creo que todos ustedes conocen, CASA es un sistema de certificación desarrollado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, en el que hemos venido trabajando y fortaleciendo en estos últimos años. Hoy en día, CASA, desde este último año, ha tenido un crecimiento en registros de más del 300%. Hoy tenemos, les pido a los que tienen el micrófono abierto si lo pueden cerrar, gracias. Y realmente hoy en día tenemos más de 43 proyectos registrados. Entonces esto realmente nos ha mostrado un dinamismo grande que se ha dado en el país frente a este sistema de certificación que realmente busca como evaluar desde la perspectiva de sostenibilidad integral los distintos proyectos de construcción, tanto para vivienda de interés social como para vivienda no BIS. Entonces, antes de entrar a hablar un poquito de qué significa esto para CASA, yo quisiera preguntarles, pues primero, especialmente a Franco, a Álvaro, que nos puedan contar un poquito cuál ha sido como ese rol de las finanzas climáticas en el país, porque yo creo que eso ha sido uno de estos grandísimos movilizadores que hemos tenido para que la construcción sostenible haya podido penetrar como muy bien el segmento de vivienda. Yo creo que en el país llevábamos varios años trabajando pues, proyectos de construcción sostenible, pero realmente yo creo que desde lo que se ha dado a partir de los bancos, de las finanzas climáticas en el país, realmente se ha logrado como una transformación gigante y un involucramiento desde todo el segmento de vivienda. Entonces, yo quisiera pues escucharlos. Si quiere arrancar Franco, está perfecto, y ya le pasamos la palabra a Álvaro para que nos cuenten un poco cómo han visto ustedes ese rol de las finanzas climáticas y cómo eso ha impulsado la construcción sostenible en el país. Angélica, gracias y muy buenas tardes para todos. Muy interesante todo lo que nos están compartiendo. Felicitaciones al Consejo por este paso que se está dando, porque claramente es importante de cara a múltiples inversionistas y financiadores que requerían igualmente un mensaje de este tipo para poder avanzar de una manera más decidida en esta ruta. Frente a la pregunta que estás planteando, es importante entender el rol que tiene el sector financiero dentro de la economía, ¿cierto? Estamos mirando a la economía como si estuviéramos yendo hacia adelante en una ruta, pero esa ruta tiene un direccionamiento que está dado por el Plan Nacional de Desarrollo, hacia dónde nos queremos mover como nación, dónde están las oportunidades, las ventajas competitivas y comparativas que queremos explotar. Y en esa misma ruta hay un motor. El motor finalmente termina siendo el sector privado que está moviéndose en esa ruta. Dentro de eso, el sector de la construcción, por supuesto, hace parte fundamental de estas intenciones que tenemos como país. Y finalmente, la energía que va a ese motor es el sector financiero, ¿cierto? Y en el sector financiero entendemos esas dinámicas, entendemos que más allá de ser un facilitador de recursos, somos un facilitador de tendencias. Y en esa ruta es un componente muy importante, porque lo que ha venido a catalizar todo este concepto de finanzas sostenibles, finanzas verdes, finanzas climáticas, es escenarios de oportunidad para la economía, escenarios de oportunidad para el sector privado, y cómo a partir de unos casos de negocio iniciales en diferentes actividades económicas, empezar a escalar las soluciones, empezar a ver el potencial de las mismas, empezar a romper eventualmente algunas barreras que se presentan, porque ustedes saben que cuando llega alguna tendencia, los costos pueden ser más altos, la disponibilidad en proveeduría de algunos insumos puede ser más escasa, y finalmente cuando uno logra una masificación, esto se vuelve finalmente la tendencia y hace que todo por economía de escala vaya de una manera más objetiva en esta ruta. Y eso nos ha pasado en el sector primario, en temáticas asociadas al sector del agro, con componentes de tecnología, nos ha pasado en sectores industriales muy orientados a temas de eficiencias energéticas, de incorporación de energías renovables en producción, nos ha pasado en el sector comercio también en esa misma ruta, buscando escenarios de orientación a economía circular y modelos de eficiencia energética, y así podemos ir citando diferentes temáticas. El sector de la construcción no es ajeno. Esta es una conversación muy interesante que ha venido siendo consistente desde el Consejo. Lo que hoy tenemos en buena forma en términos de estandarización obedece al trabajo que de manera juiciosa ha venido adelantando el Consejo durante muchos años. Las primeras conversaciones con el Consejo, Margarita García, 2008, 2009, hablando y teniendo visión en esa línea, Cristina más adelante, hoy un equipo que sigue avanzando sobre estas convicciones,
en el cual cada vez vemos cosas más concretas y contundentes. Y lo que vinieron a hacer las finanzas en esa intención fue justamente empezar a entender cómo, hacia finales de esa década que menciono, donde teníamos cerca de 4 proyectos registrados en el Consejo Norteamericano de Construcción Sostenible, entender que para ahí había una ruta de un mejor activo, una ruta de una mejor operación, de unos menores costos, de una mejor productividad, de una mejor calidad de vida, y empezar a irse sobre esa tesis, a ir generando una disrupción en términos de mercado. Las finanzas funcionaron para poder generar unos costos diferenciales en términos de operación, haciendo que los casos de negocio del sector de la construcción fueran cerrando de una manera más fácil, ¿cierto? Y que los retos igualmente que se iban presentando en proveeduría, en la medida que fuimos avanzando más en el escenario de acompañar también a los proveedores, fueron supliendo las materias primas necesarias para alcanzar las certificaciones. Entonces es un trabajo integral, es un trabajo sistémico, y lo que hoy encontramos es que cuando Camacol declara que en el 2023 el 20% de las construcciones del país van a ser sostenibles, es una ruta que ya no tiene reversa, porque es una ruta que lo único que va a encontrar de aquí hacia adelante son incrementales. Las metas que tenemos de que todas las edificaciones del 2030 hacia adelante sean 0 emisiones netas. Eso es un componente en el cual este proxy trae un tema contundente que seguramente lo vamos a detallar más adelante, pero es un poco la visión de que han ayudado a catalizar estas finanzas. Cada vez más casos de negocio, cada vez más construcciones, cada vez una visión más sistémica y holística de diferentes actores del mercado, y cómo al final tener para el largo plazo en muchas familias, pero también a nivel industrial, comercial e institucional, nuevas y mejores soluciones, más productivas, con mejor calidad de vida, con mayor bienestar, incidiendo en lo que nos mostraban hace un momento en la vivienda de interés social, interés prioritario, donde estas ecoeficiencias logran reducir costos, por ejemplo, en operación del orden del 30% en servicios públicos, donde cerca del 30% de los gastos de estas familias están orientados justamente a ese rubro. Entonces, cuando impactamos en ese 30 del 30, estamos haciendo que haya más capacidad de generación de ingreso, justamente en un momento tan complejo como el que estamos en este momento, en ruta de reactivación económica, pero con unos retos importantes en los temas de la inflación. Entonces, dejo aquí solamente como esa reflexión. Compromiso total desde el sector financiero, compromiso total, y aquí Álvaro seguramente nos va a complementar también en la ruta, porque es un trabajo que hacemos igualmente con los pares. Este es un tema de industria, no es un tema de organizaciones de manera individual. Si bien hay estrategias individuales, estamos persiguiendo como sector financiero el acompañamiento en el cambio de todas estas tendencias a nivel de diferentes sectores, y la construcción, por supuesto, es clave en esta ruta. Bueno, antes de iniciar, y me imagino que la pregunta va también en el sentido de contestarla en el mismo orden que lo estaba mencionando Franco. Igual saludarte, Franco, a ti, Alejandro, felicitar al Consejo, Angélica, Viviana, por este gran logro que aporta un grano más a toda esta gran construcción de ecosistema sostenible que estamos trabajando, como le dice Franco, desde hace bastantes años con diferentes stakeholders, y que se suman a las diferentes iniciativas que desde el frente financiero, desde el frente de gobierno, desde el frente privado, se han venido desarrollando con el objetivo de lograr todos los temas sustentables de corto, mediano y largo plazo. También un agradecimiento a la CBI por los esfuerzos que está realizando en este momento y por el acompañamiento que realiza de frente con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, y celebrar que ya hoy en el país tengamos una taxonomía verde que nos acerque mucho más al logro de esos objetivos que mencionaba ahorita. En efecto, nosotros, el sistema financiero, y con un mayor compromiso en los últimos años, hemos venido desarrollando diferentes actividades y apalancando las diferentes políticas que también se están desarrollando a nivel nacional. Somos verdaderamente un facilitador para que dentro de todo este ecosistema se puedan dar los resultados que se tienen. Nosotros hemos venido trabajando de manera articulada con el Consejo, con Camacol, con los certificadores, dentro de los mismos constructores que se han convertido en unos aliados muy importantes para el desarrollo de todas estas tendencias públicas y privadas, y quienes son al final del día quienes van a continuar con todo este desarrollo, movilizándolo, generando una mayor dinámica, que es lo que pretendemos nosotros. Yo creo que en el 2017 y 2018 se dieron por primera vez de alguna manera materializados los esfuerzos que se estaban haciendo, y de allí con una cierta inercia al principio, pero ya hoy por hoy con una dinámica que, como tú lo mencionabas, Angélica, ya empieza a mostrar un buen volumen
de proyectos que empiezan a trabajar con Casa Colombia y otro volumen importante de proyectos que ya están certificados con otras líneas o con otras certificaciones con diferentes bancos, que al final del día vuelvo y digo, lo que estamos haciendo es facilitar e integrar. Estamos apoyando al sistema, estamos apoyando a la industria, estamos viendo cómo logramos que la dinámica de la construcción verde en el país no sea un tema de moda, que era como se veía antes. De pronto, Franco ahí me corrige si estoy diciendo algo equivocado, pero antes era un tema de moda, un tema de tendencia. Hoy por hoy es más una necesidad. Si como país, si como empresa, si como sistema, nosotros no nos comprometemos al cumplimiento de todos estos ODS o al cumplimiento de diferentes estrategias privadas o iniciativas privadas y gubernamentales, la verdad es que poco a poco vamos a ir quedando relegados del sistema y del poder apoyar a la construcción del país. Entonces, pues cualquier esfuerzo que se realice en este sentido, realmente siempre va a apoyar y a facilitar mucho más el cumplimiento de los objetivos que tenemos nosotros como país. Gracias, Álvaro y Franco. Yo quería, y muy en esa línea, preguntarle un poco a Alejandro, ya desde la perspectiva de los constructores, desarrolladores, muy desde el sector privado, realmente cuál ha sido ese rol que han jugado las finanzas climáticas pues, para ustedes y para realmente viabilizar la construcción sostenible. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Yo le quiero decir a Álvaro y a Franco que definitivamente los bancos son, y ustedes lo hablan con algo de humildad, pero definitivamente las finanzas climáticas son el gran catalizador. Yo no encuentro, y estudiando como diferentes alternativas, que el tema financiero, el tema de los descuentos a la tasa, es lo que realmente, casi que yo diría, hombre, no exclusivamente, pero sí en un porcentaje muy alto, lo que moviliza los proyectos de construcción hacia la sostenibilidad. Entonces, es definitivamente para mí el factor fundamental porque, digamos, en principio, el tema de costos se veía como una barrera, pero cuando se comienzan a ver estos incentivos financieros, el primer ejercicio que hacen los desarrolladores, o digamos lo que nos toca hacer es hacer el ejercicio, hacer esa comparación, y antes de que existieran los incentivos, había unas barreras, digamos, de costos, y sin hacer el análisis profundo, había un número que siempre giraba y siempre está en el ambiente, que era como el 5%. Hacer un proyecto sostenible cuesta en directos el 5% más. Era una cosa como que nadie lo aterrizaba, todos lo teníamos ahí como un sobrecosto del 5%. Y uno siempre que hablaba con alguien era, no lo hagamos porque cuesta el 5%, y en fin. Cuando hay un incentivo financiero, ya los desarrolladores nos vemos obligados a hacer como contrastar los costos. Cuando hacemos un ejercicio juicioso y vemos que el costo versus ese descuento financiero se compensa, y en muchos casos incluso hay un superávit, pues yo creo que ahí ya no hay como duda de cuál es la dirección, ¿no? Para mí el sector financiero es el gran movilizador, y creo que todos estamos como volcados hacia esa línea de hacer sostenibles los proyectos, aprovechar los incentivos financieros y pues nada, y aportar a la sostenibilidad en general. Perfecto, muchas gracias. Yo quería igual invitar a todas las personas que están aquí conectadas. Lore nos dijo que íbamos a tener como un espacio de preguntas al final, pero de todos modos, si quisieran ir poniendo sus preguntas en el chat, las podemos ir integrando a la conversación. Entonces yo las puedo ir también revisando y las puedo ir trayendo. Entonces si alguien tiene alguna pregunta que le surge desde lo que estamos hablando, está perfecto que lo pongan en el chat y lo vamos trayendo también a la conversación de esto. Antes de pasar a hablar un poquito más de casa, yo quisiera preguntarle a Andrés Felipe algo que me preguntaron por el chat interno, y era si tú puedas explicarnos un poquito más y en unas, digamos, en una cosa muy sintética, realmente qué es un proxy y esto cómo abre
¿cierto? Que es un proxy en CDI, y realmente esto cómo abre la oportunidad también a otras fuentes alternativas de financiación para los proyectos. Y cómo esto entra también a sumar mucho más en lo que está ocurriendo en términos de finanzas climáticas en el país. Bueno, sí, buenas tardes a todos. Primero que todo, me parece que este es un panel muy importante porque creo que recoge los stakeholders más importantes en lo que estamos tratando de hacer todos. Está el sector financiero, el desarrollador, los implementadores de las buenas prácticas, y pues nosotros de CBI, que tratamos de cierta manera poner los estándares para que el mercado tenga como cierto orden. Acá quisiera primero, antes de responder, como que cerrar la conversación que estábamos teniendo sobre las finanzas verdes y su impacto en la construcción sostenible. Acá hay que destacar que Colombia ha tenido varias acciones puntuales en los últimos meses casi. Por supuesto, es un trabajo de muchos años, pero en los últimos meses se han visto específicamente dos puntos. Lo primero es la taxonomía verde en Colombia, que ya lo comentaron tanto Valeria como en los otros panelistas. Lo segundo fue que estos esfuerzos del gobierno también se ven en la primera emisión de bonos verdes soberanos que realizó el gobierno a finales del año pasado, por casi 1.5 billones de pesos. Esto ratifica que estos temas no se quedan simplemente en documentos, sino que están llevándose a acciones concretas, ya que todos estos recursos captados, el único destino de inversión podrá ser proyectos que generen un impacto positivo en el medio ambiente. Para hacer como una recapitulación de en qué está la construcción sostenible, hasta el corte de diciembre del 2021, se han realizado en el país aproximadamente 20 emisiones de deuda sostenible, entendiendo la deuda sostenible aquella que incluye los aspectos, las emisiones verdes, sociales y sostenibles. Y lo importante de este número es que el 31% de esos recursos captados por medio de estas emisiones sostenibles han sido utilizados para financiar proyectos de construcción sostenible. Este número tiene más importancia si miramos que el promedio en Latinoamérica es del 7%, es decir, solo el 7% de las emisiones en toda Latinoamérica van para la construcción sostenible. Y cuando vamos al promedio global, si bien sube un 27%, sigue siendo el promedio colombiano aún mayor. Eso quiere decir casi que 1 de cada 3 de los recursos que entran por medio de un bono van a construcción sostenible. Adicionalmente, el 53% de las emisiones en Colombia son verdes, seguido por sostenibles y sociales. Pero un beneficio adicional que hemos visto que tiene la construcción sostenible, qué pena repetir sostenible, pero es parte de... no hay un sinónimo, pero bueno. Un gran beneficio que tiene la construcción sostenible dentro de las finanzas sostenibles es que los proyectos de construcción no solo se benefician por los bonos verdes o por las emisiones de instrumentos financieros verdes, sino también están dentro de las categorías o también las cobijan las emisiones sostenibles o sociales, ya que en muchos casos se encuentran alineados con los criterios de estas emisiones, y que existen otros sectores que no es de esta manera. Entonces, ya para cerrar, todos estos datos nos demuestran el gran impacto que tiene la construcción sostenible dentro del ecosistema de las finanzas sostenibles, ya que después del sector de energía, esto es importante, que después del sector de energía, el sector de la construcción es el sector que más se beneficia en los aspectos de los recursos captados por las finanzas, por las emisiones sostenibles. Entonces creo que ahora con un proxy como CASA va a ser muchísimo mayor el beneficio, y esperamos que ese número, que ya es muy importante, siga subiendo. Yo quisiera de pronto, para explicar lo que es un proxy como tal, invitar a Valeria, que es nuestra experta en temas de construcción, para que deje bien claro ese punto. No sé si Valeria sigue por ahí. Yo creo que sí. Aunque ella ya trató de hacer un resumen, pero yo quiero que ese punto, como es tan técnico, que lo hagamos de una manera de pronto volver a repetirlo. Claro que sí, Andrés, muchísimas gracias. Aquí solamente para que quede un poco más claro, cuando estamos hablando de un proxy, es que utilizamos una de las certificaciones de construcción sostenible que ya existen en el mercado y que ya son utilizadas, las vamos a utilizar para poder certificar
que los proyectos en los que estamos invirtiendo de construcción sostenible realmente sí son verdes. Sé que utilizo varias veces la palabra certificación, pero es tener una certificación de un edificio que ya lo tenemos para poder certificar todos los proyectos que voy a financiar por medio de mi bono verde o de mi emisión de deuda. Entonces, lo que estoy utilizando como proxy es lo que ya el edificio tiene. El llamar a un edificio verde es lo que voy a utilizar para poder financiar todo mi bono bajo una etiqueta de verde. Entonces, espero que eso quede un poquito más claro. Gracias, Valeria. Es que yo creo que son términos igual que son nuevos para todos, entonces por eso hay que volver a preguntar. Cuando no nos queda claro, está perfecto eso. Para casa, realmente como certificación colombiana, este proceso con ustedes, con CBI, ha sido muy importante porque realmente ha llevado a que a nivel internacional se haga como toda esa revisión de nuestro sistema de certificación y el entendimiento y como homologación desde estos estándares internacionales, que es pues que eso es algo bien importante también para una certificación como nosotros. Yo quería en esto pasar y preguntarle a Alejandro en inicio, y esta pregunta igual va también dirigida a todos los panelistas, pues realmente, ¿por qué es importante esto para casa? O sea, y cuál es ese rol que puede jugar, digamos, lograr tener esto para una certificación para casa. También cuál es ese rol que ven ustedes de casa, pues, en el mercado colombiano. Bueno, pues definitivamente creo que, y es el objeto de este panel, entender que las finanzas, digamos, son centrales y son definitivamente la parte fundamental de acelerar la construcción sostenible. Entonces, en ese orden de idea, casa con el proxy, digamos que, no, como lo vemos nosotros, sentimos que es poner a casa a un nivel internacional, ¿sí? Tiene mucho que ver como con esa graduación, como con esa vinculación a los estándares internacionales que tiene la certificación colombiana. En el mercado colombiano hay otras certificaciones que vienen pues, de afuera. Nuestra certificación CASA pues es, digamos, propia de Colombia, y con esta validación del CBI pues la ponemos como a un nivel internacional. ¿Por qué creemos nosotros como desarrolladores que es importante? Nosotros financiamos los proyectos de varias fuentes y una de ellas son los fondos inmobiliarios. Muchos de ellos son recursos captados desde de fuera del país, ¿no? Y estos fondos tienen compromisos ambientales, ¿no? Luego, cuando hay como estas negociaciones en mesas donde se fondean o donde llegan como los acuerdos de fondeo, pues la pregunta que hacen estos fondos es, bueno, ¿qué estrategias de sostenibilidad hay? ¿No? Y entonces uno pues presenta su plan de sostenibilidad para el proyecto. Y como muchos de esos recursos vienen del extranjero, ellos necesitan tener como esa visión internacional de la certificación que uno va a usar. Luego conocen muy bien LEED, luego conocen muy bien EDGE, y para el caso de casa, ya con este proxy del CBI, pues lo pone uno, digamos, como nivel, ¿no? Entonces creo que eso dinamiza, facilita esos negocios o esos fondeos de fondos internacionales, porque pues nos pone como a nivel internacional. Perfecto. Y esa pregunta también se la paso un poco a Andrés Felipe, ¿cierto? Donde sería interesante también si tú nos puedes explicar cómo esto también abre otras opciones de financiación, ¿cierto? Si nos cuentas también un poquito sobre eso que estuvimos discutiendo cuando preparábamos este panel. No, pues de acuerdo con lo que decía también Álvaro. Acá también hay que tener en cuenta respecto a las cifras que ya les estaba comentando. Estas cifras son antes de que existiera un proxy nacional. Entonces, lo que estamos esperando es que ya con un proxy nacional, un mayor número de desarrolladores, un mayor número de constructores
se adhieran de una manera mucho más sencilla a una metodología porque digamos que es nacional. Entonces al final si tienen alguna pregunta tienen el acceso al consejo que les va a contar. Es muchísimo, todo lo que es nacional al final es mucho más fácil de implementar. Esto nos va a beneficiar principalmente a todos los constructores que no son de gran escala, sino constructores que de pronto tienen proyectos mucho menos masivos. Entonces por ese lado puede serse un gran beneficio. De igual manera, una certificación local como casa permite una masificación de buenas prácticas de construcción en el mercado colombiano. O sea, es un mayor número de constructores que se van a tratar de adherir a esas buenas prácticas. Y eso beneficia no solo a las viviendas regulares, sino como veíamos y nos comentaba Franco y Valeria, es que este también beneficia a todo el tema de las viviendas de interés social. Eso le da un mayor impacto y además que genera, importante acá, que esto genera un impacto que no es solamente ambientalmente positivo, porque son todas las características ambientales del Proxy, sino que además genera un gran impacto social y urbanístico en el país, ya que tenemos nuestro propio desarrollo, nuestro propio Proxy que nos va a permitir lograr masificar esto. ¿Eso en qué beneficia respecto al sector financiero? Pues que a un mayor número de desarrolladores, de constructores, adhiriéndose o teniendo estas buenas prácticas de casa, pues va a ser más visible para todo el sector financiero y van a tener una mayor posibilidad de poder acceder a ese mercado financiero. El mercado financiero, ya acá tenemos a Vivienda Bancolombia, ya conocen qué es casa, van a tener una mayor apetito por financiar este tipo de proyectos. Entonces creo que esos son los tres principales puntos en los que considero que el Proxy de casa se beneficia con la certificación de CBI. Por supuesto, ahora que está con las mejores prácticas, eso dice que está certificado por CBI, eso quiere decir que está bajo las mejores prácticas internacionales y el mercado pues va a estar, va a saber y se va a apropiar de este Proxy. Perfecto, no sé, Franco, Álvaro, si ustedes quieren complementar algo a esta pregunta. Angélica, de pronto en esta ruta dos observaciones. Primero, recordemos que cuando empieza el ejercicio de casa para el Consejo, entendamos que históricamente lo que teníamos era una certificación LEED, muy en la ruta y en la línea de dónde sale esto, pues que finalmente viene de Estados Unidos, en ese entorno, con sus estaciones, con su tecnología y con esa ruta. Y la gran discusión que se da en el Consejo Mundial de Construcción Sostenible es cómo empezar a pensar la construcción sostenible para la línea ecuatorial, ¿cierto? Un espacio diferente, con unas condiciones distintas, con un confort climático diferente, con unas necesidades tecnológicas distintas, pero que al final necesitaba, ya una vez resuelto el tema, y decir, aquí está después de muchos meses e incluso años de conversación alrededor del tema, esta es la certificación nacional, esta es la certificación casa, que habla en esta ruta, que habla desde lo local, que habla desde lo ecuatorial, que le sirve a toda la línea ecuatorial igualmente para tener una aproximación en esa ruta. Y finalmente lo que viene en ese punto es, bueno, ¿cómo ir en la conversación para garantizar que el financiamiento de los proyectos empiece a darse? Porque era muy sencillo y fácil, con todo un rigor técnico, una comprensión clara del mercado internacional alrededor de lo que era LEED, más adelante de lo que fue Edge o lo que es Edge, cómo había una comprensión inmediata alrededor del tema, ¿cierto? Entonces, lo que tuvimos en su momento en el trabajo alineado con el Consejo fue la comprensión del trabajo evolucionado y varios actores del mercado antes del Proxy empezamos igualmente a financiar diferentes tipos de proyectos y los que están igualmente en las rutas porque han sido financiados. Esos no fueron a punta solamente del esfuerzo del desarrollador o del constructor, es porque igualmente encontraron ese financiamiento y esa credibilidad en casa, así no tuviera ese check, esa aproximación, que es como yo veo un proxy, esa aproximación a un estándar conocido, donde lo que estamos diciendo es, esto que usted lee como casa es parecido a esto y esto. Entonces, quien está desde afuera mirando al país entiende de una manera más fácil, ustedes ya revisaron casa y casa se parece a Edge o se parece a LEED. Gracias, yo le creo a usted que es experto en estandarización. Y yo creo que ese mensaje es importante en lo siguiente, y es el proxy, entender que los proyectos de construcción, y lo conversábamos en su momento con Alejandro, no se financian ni apalancan exclusiva y únicamente a partir de crédito del sector bancario. Esa es una herramienta muy interesante en la ruta, pero igualmente pueden haber proyectos que dependiendo del tamaño, el interés y la estrategia de financiamiento del constructor, empiezan a encontrar otras fuentes de financiamiento y no necesariamente locales. Empiezan a encontrar inversionistas internacionales que están muy interesados en llegar a un pool o a un paquete de proyectos
para los cuales es muy importante hablarles en un lenguaje que entiendan. Entonces, cuando saben que Casa tiene un proxy que es similar a Edge o a Lead, ahí ya la pregunta no es, vení, explícame en detalle qué es Casa. No, ya saben que hay un proxy que sí ahí está detrás y dicen, vamos, se concentran en otras temáticas propias de los proyectos. Y lo mismo pasa en algunos casos donde a partir de trabajo con multilaterales y sus corporaciones financieras, también en algunos proyectos están llegando de manera directa a trabajar con los constructores. Entonces eso va en esa ruta. Y finalmente, dado que algunas entidades del sector bancario venían apalancando estos proyectos y al final había una serie como de empaquetamiento de los mismos para llevarlos a emisiones de deuda con banca multilateral o con otros actores internacionales, cuando venían a la revisión de los portafolios, se empezaban a encontrar también preguntas asociadas alrededor del tema. Facilidad en Edge, facilidad en Lead, pero cuando aparece un proyecto CASA es posible que se levantara alguna inquietud acerca de la certificación. Este proxy lo que hace es que nivela la cancha para todas las, digamos, a la certificación, pone a Casa al nivel de cualquier certificación internacional, facilita el financiamiento de los actores locales que aún no estaban en ese escenario, facilita para los bancos el poder sacar sus bonos que estén conectados a estas carteras y poder llevarlos a un mercado de deuda con multilaterales o con actores internacionales, y facilita igualmente a inversionistas internacionales llegar de manera directa a los proyectos. Por eso es importantísimo esto que nos están contando ustedes el día de hoy, porque es como lo mencionaba Álvaro, es como una graduación de Casa para llevarlo a ese escenario internacional que va a facilitar, catalizar aún más recursos en esta ruta. Como lo mencionaba Álvaro, y aquí le doy la palabra, vienen retos importantísimos en estas dinámicas, y no solamente desde la visión muy individual de cada proyecto. Tenemos que empezar a tener una visión más holística y más integrada al desarrollo urbanístico, al desarrollo del concepto de comunidades, y ahí van a venir unas conversaciones muy interesantes alrededor del tema, en la cual el Consejo y Casa tendrá que seguir igualmente en su evolución, ¿cierto? Llegando a otros sectores donde ya Lead está, donde Edge está, pero es parte del camino, y este proxy empieza a habilitar buena parte de esa conversación. Álvaro, no sé, tus reflexiones alrededor del tema también. Gracias, Franco, y a todos. Pues nada, recoger de ustedes que, como lo empezaba a mencionar Alejandro al principio, es homologamos el título. Tenemos un título ya con todos los estándares y con todo el reconocimiento internacional, que lo que hace es abrirnos puertas a nuevos vehículos de financiación, no solamente a través del sistema financiero colombiano, sino a través de otros sistemas y a través de otro tipo de endeudamientos que van a permitir una mayor sofisticación de la financiación de los proyectos. Lo que esto trae como consecuencia es un mayor atractivo para los diseñadores, para los constructores, y adicionalmente un abanico de posibilidades aún mayor, pensando en que a corto y mediano plazo las necesidades de recursos que se tienen por parte de los desarrolladores son bastante importantes, y que en la medida que podamos tener un fondeo mucho más económico con unas características que de seguro permitan hasta coberturas en un momento determinado, donde los precios internacionales de los insumos para los desarrolladores ha venido teniendo estos cambios tan importantes, pues de seguro va a permitir que en esa estructuración del financiamiento de los proyectos se puedan encontrar otras posibilidades, otros mecanismos que faciliten mucho más y que le den una certidumbre al constructor un poco en este tema de las coberturas. Y quisiera retomar un par de temas que mencionó Alejandro también, es el papel de lo que ha venido haciendo el sistema financiero y lo que estamos haciendo en todos estos ejercicios. Yo creo que se trata también de una especie de educación financiera para que todos entendamos pues cómo podemos a través de diferentes mecanismos, diferentes vehículos, aproximarnos mucho más a lo que es el desarrollo sostenible en el país. ¿Sí? Aquí entender que en principio tuvimos que romper unos mitos que estaban asociados precisamente a este tema de costos relacionados con certificaciones sostenibles. Fue un trabajo importante que tuvimos que desarrollar con nuestros desarrolladores, y que cuando caen en cuenta, pues es lo que les permite hoy en día tener esta rapidez y esta dinámica que ya realmente se viene con una dinámica que ya creo que se vuelve más que un tema de voy a querer hacerlo, ya tengo la necesidad de hacerlo, ya esto hace parte de mi ADN, ya mi constructora certificó un primer desarrollo, un primer proyecto, ya de aquí en adelante
por eso me va a dar a reconocer en el sistema, porque adicionalmente también hay un tema que está relacionado con mi marca, con la marca del desarrollador, con la marca del banco, con la marca país. Y ya empezamos a identificarnos de pronto a unos pasos, a unas velocidades que no son las correctas, pero ya empezamos en este camino en donde empezamos a tener un territorio marcario como sostenible. Y ese territorio marcario, desde cada punto de los actores del ecosistema, van a permitir que al final del día logremos los objetivos que tenemos. Entonces, pues nada, la homologación ya la tenemos, ya estamos jugando a nivel internacional con unas mismas condiciones, con una estandarización dada por la taxonomía, y pues yo creo que la unión de estos dos temas, más todos los que se han venido desarrollando tiempo atrás, pues es lo que va a permitir que demos un paso cuántico en todos los temas de certificación muy prontamente en el país. Eso sería lo que tendría que decir adicional a lo que ustedes ya han mencionado. Perfecto. Aquí quisiera hacer como unas claridades, o sea, frente a realmente porque nos preguntan, por ejemplo, qué diferencias hay para el cliente si se tiene una certificación CASA o el proxy, y ahí realmente me parece clave como que todos entendamos que realmente esto no cambia nada para el cliente en este momento, ¿cierto? O sea, yo creo que esto no cambia lo que ya se está haciendo en términos de financiación con los bancos, lo que hace es que abre oportunidades para nuevos instrumentos de deuda que se puedan generar, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces no va a cambiar si alguien ya tiene una tasa pues preferencial con alguno de los bancos. Realmente esto lo que va a abrir es la posibilidad de que cada vez pues los bancos tengan nuevas líneas de financiación y que existan otras, ¿cierto? Otras oportunidades también u otros mecanismos de deuda desde distintos inversionistas. Ya le voy a dar la palabra a Franco, que creo que quiere también incluir algo sobre esto, y para que pasemos también a otra pregunta. Pero si quieres, Franco, dale tú y ya. No, rápidamente en ese mismo mensaje, Angélica, o sea, CASA sigue siendo la certificación y usted como constructor va por la certificación. Hoy usted puede ir por Lead, Edge o CASA y va a encontrar los beneficios que va a tener en Lead o en Edge también en CASA. Ese es el mensaje. El concepto del proxy es un tema más, es como lo que estamos diciendo aquí, es que CASA quedó hoy elevado al nivel de las demás certificaciones a partir de esto que se denomina proxy, pero no se enreden en la terminología. El mensaje y la buena noticia es aquí que ustedes van a tener acceso a partir de este ejercicio a que CASA igualmente les transmita los mismos beneficios que ustedes están teniendo cualquier otra certificación. Es lo que se espera y que ustedes puedan llegar igualmente a otros mercados, a otros inversionistas, particularmente internacionales, que pueden traer los proyectos, porque ya esto no va a ser un reto en términos de empezar a explicarles qué es CASA, cómo funciona, porque este ejercicio ya les homologa esa cancha y les facilita esa conversación. Era solamente eso, Angélica. Muchas gracias, Franco. Y acá, pues me parecería importante de pronto, Andrés Felipe o Valeria, si ustedes quieren también explicar un poquito más, si hay mecanismos para acceder a distintas opciones de financiación, porque eso también es algo que nos están preguntando, y es, ¿qué otros mecanismos hay de financiación? Sobre todo hay algunos desarrolladores que están haciendo grandes proyectos y están buscando distintas formas de financiación, pues esto cómo abre esas otras oportunidades. No sé si Andrés Felipe o Valeria, Sí. ¿cuál quiere responder? Pues acá es importante que tengan claridad, como decía Franco, que no hay que enredarse tanto en la terminología. El hecho de que tenga un proyecto, digámoslo, certificado por CASA o esté bajo con el sello de CASA, lo que le permite es que las ciertas entidades financieras le generen un financiamiento bajo alguna línea verde. Puede ser un crédito, una línea de crédito verde, o que lo incluyan dentro de su portafolio. Una vez emitan un bono verde, ese proyecto, por tener el proyecto, el certificación de CASA, pues ya podría entrar dentro de esos proyectos que son financiados por el banco. Cuando decimos que le abre las oportunidades es porque muchos más bancos, muchas más entidades financieras van a poder van a fijarse en este tipo de empresas, de proyectos que tienen este tipo de certificación. Ahora bien,
el mismo cuando son constructores que tienen la capacidad de realizar o emitir por ellos mismos un bono, pues lo pueden realizar teniendo en cuenta que los proyectos que tienen están certificados bajo CASA, y al estar certificados bajo CASA, al tener el sello de CASA les va a permitir que cuando emitan su bono puedan utilizar, como verde, puedan utilizar esos recursos para financiar esos proyectos. Perfecto, entonces esto también nos habla un poco de esa posibilidad de que algún constructor, si tiene capacidad de emitir bonos, ¿cierto? O podría también emitir un bono verde, que eso es una cosa interesante porque sabemos que hay algunos constructores o desarrolladores que ya han hecho emisión de bonos que no necesariamente son bonos verdes, pero eso también abre como esa otra posibilidad que existe, que eso me parece también importante poderlo aclarar. Y acceder a las líneas de créditos verdes, pero sí, de acuerdo a lo que tú dices, si tiene la capacidad de emitir un bono, que emitir un bono, la parte difícil no es tanto la parte sostenible verde, sino la parte más compleja y más cara, por decirlo así, de emitir un bono es precisamente lo que es la parte del bono ordinario de una emisión. Pero por supuesto que lo podría hacer y en muchos países los constructores, los desarrolladores emiten sus propios bonos para financiar sus proyectos. Entonces, si su proyecto está bajo el sello CASA, pues todos esos activos pueden ser financiados con un bono verde o sostenible, dependiendo. Perfecto. Una pregunta más también para Alejandro, y está relacionada, ya si ustedes, como desde la práctica que han tenido, si han visto algún cambio en la motivación ya de los propietarios de vivienda con respecto a la compra de vivienda sostenible. Y también de ahí, si de pronto Álvaro o Franco quieren contarnos un poco cómo les ha ido con los temas, por ejemplo, de crédito hipotecario, si eso sí ha generado un cambio en esas opciones de compra ya desde ese usuario final, desde ese propietario, ¿qué nos pueden contar al respecto? Sí, definitivamente uno se siente que el mercado está teniendo una muy buena reacción hacia las certificaciones de sostenibilidad. Yo creo que hoy casi todas las empresas ya estamos muy alineados y todos vamos detrás de una certificación porque el mercado lo pide. Digamos que es como un gana-gana y es como jugar a tres bandas, ¿no? Entonces, tú certificas el proyecto, cumples con tu responsabilidad social y ambiental, ¿sí? Digamos que llena pues ese parámetro de las buenas prácticas y de eso que también está en los constructores, que es básicamente cuidar el medio ambiente. Entonces, digamos, estás tú tranquilo con tu ejercicio porque le estás aportando pues como a la sostenibilidad. La otra banda es el financiamiento y ahí paro un poco también para retomar un poco la idea de Álvaro, que nos hablaba de sofisticación del financiamiento. Y entonces este proxy, digamos, va en ese sentido, va en el sentido de poder captar recursos para financiar proyectos desde el sector bancario, pero desde los fondos inmobiliarios, pero desde la emisión de bonos. Entonces es como tener un abanico más amplio de posibilidades para financiar los proyectos y comienza uno a escoger cuáles son más atractivos desde el punto de vista de la tasa financiera del proyecto, y al final del día eso genera digamos, dinamizadores del mercado y eso pues incluso podría llegar en últimas en algunos proyectos a verse reflejado en el precio final al comprador. Y la otra banda es precisamente llegar a ese mercado que cada vez es más especializado. Definitivamente hay un cambio generacional y los compradores de viviendas son compradores conscientes, pero además son compradores informados. Entonces están buscando esos atributos y cuando a uno se le acercan compradores en las salas de venta, amigos con los que uno tiene charlas, hey, mira, quiero comprar este apartamento, ¿qué diferencial hay entre uno y otro? Y definitivamente estos compradores comienzan a tener una tendencia a girar o a preferir estos proyectos que tienen atributos de sostenibilidad porque son compradores conscientes que tienen ese ADN
como de la responsabilidad hacia el ambiente, pero además también encuentran definitivamente incentivos desde el punto de vista económico. Menores costos en los servicios públicos, mitigan el riesgo de obsolescencia, de operación también, y además los bancos, cuando los bancos financian, digamos, el proyecto, le dan una tasa financiera especial al proyecto, pero también al comprador. Entonces el comprador también adquiere o digamos logra contratar en su crédito a largo plazo, en su crédito hipotecario, pues unas tasas menores, ¿sí? Y son menores y significativamente menores. Digamos que hay unos ahorros en los financieros para el comprador interesantes. Luego es la sostenibilidad de la construcción, es a tres bandas, ¿no? Es como un gana, gana, gana. Muchas gracias. No sé, Álvaro o Franco, ya algo súper cortico porque estamos ya muy Angélica, final de estamos tiempo, sobre el pero tiempo y yo creo que Alejandro planteaba muy claro el tema. Solamente sumar un punto a todo lo que estaba comentando y es, esto es un mejor activo en el largo plazo y que se valora más por todos los beneficios que se estaba comentando. Entonces también las inversiones las están viendo en esa ruta. Cuando yo salga a vender este activo, o si es mi inversión, ¿qué voy a tener en términos igualmente de valor de mercado? Y claramente esto está por todas estas tres bandas que menciona Alejandro entregando esa misma ruta. No olvidemos que igualmente la política nacional, el plan de desarrollo que está cerrando, pero la visión al 2030 en temas de construcción sostenible empieza a ser mucho más ambicioso en este escenario, incluido BCB en temas de sostenibilidad. Entonces vienen unas grandes oportunidades de mercado para desarrollar ese punto y la conexión cada vez con el consumidor está siendo más clara, hay más apetito y yo creo que esto en los nuevos compradores que vienen, los jóvenes que están ya teniendo la capacidad adquisitiva, que no necesariamente el modelo es el que veníamos trabajando de compra, también están cambiando los modelos hacia alrededor del tema de uso, pero están yendo en esta ruta porque todos los beneficios que Alejandro mencionaba, que no voy a repetir, van a estar ahí. Entonces hay tendencia, hay política pública, hay interés de mercado y esto lo más sensato y lo más inteligente es montarse ya en esta ruta. Quien no esté a bordo, pues le contamos que el tren lo está dejando. No pierda esta oportunidad. Este es el llamado a la acción aquí. Aproveche el proxy, aproveche Casa que está aquí al frente y estamos desde el sector financiero para acompañarlos en toda esta ruta. Gracias. Yo le sumaría que hoy por hoy no hablamos solamente de nativos digitales, sino también hablamos de nativos de sostenibilidad. Entonces, ya lo mencionó Franco, lo mencionó Alejandro, los consumidores finales empiezan a exigir, empiezan a tener un nivel de conciencia ambiental muchísimo mayor, una preocupación por cómo ellos van a aportar de una manera activa a todo el tema sostenible y cómo de alguna manera esto genera una presión importante sobre todos los diferentes actores que estamos involucrados, desarrolladores, sistema financiero, los consumidores, el gobierno, en fin. Entonces, en efecto, es la suma de una cadena de valor que va generando realmente grandes beneficios para todos los actores y pues al final del día sí hay unas estrategias que están apuntando a atacar esos nuevos públicos, a atacar esos créditos de largo plazo, a buscar que todos nos sumemos de una manera mucho más consciente a lograr esos objetivos que están planteados. Y como decía, así hoy por hoy hablamos de unas personas que han nacido con la sostenibilidad ya incorporada. Entonces, es un tema sistémico, es un tema de necesidad, es un tema de que si no nos subimos, nos deja el tren, ¿cierto, Franco? Entonces, hay que subirnos y el tren Así es. ahora va a unas velocidades Es eléctrico y totalmente va rápido. diferentes. Sí, totalmente Cero diferentes. emisiones. Sí. bueno, no, pues les agradezco a todos mucho por esta conversación tan agradable. Y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Los vamos a dejar con un corto video para que ya nos despidamos. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego y gracias a todos. Hasta luego. Muy amable. Gracias. No tiene sonido. Faltaría audio, No tiene faltaría sonido. sonido para el video.
Perdón, se los voy a volver a colocar, no sabía que no tenía audio. Ahí me confirman. si Casa ya lo están viendo. Colombia es Ya, una perfecto. Perfecto. certificación Vale, gracias. integral para la construcción de viviendas sostenibles y saludables BIS y no BIS. En Casa reconocemos a los líderes del sector de la construcción que impulsan la transformación hacia la sostenibilidad, integrando soluciones a través del diseño de espacios y sus entornos que ofrecen calidad de vida. Las evaluamos con 9 categorías: proceso integrativo de diseño, sostenibilidad del entorno, sostenibilidad en obra, eficiencia de recursos, eficiencia en agua, eficiencia en energía, eficiencia en materiales, bienestar, responsabilidad social, en las cuales se obtiene un ranking de 1 a 5 estrellas según su desempeño. Somos un producto del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y contribuimos al cumplimiento de 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos enorgullece decir que ya son más de 15 municipios con proyectos Casa, con más de 10.000 familias beneficiadas. Certificación Casa Colombia, el sello del compromiso. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Muchas Gracias a gracias. todos, muy Feliz amables. tarde. Hasta luego. Gracias.